Entonces, vamos a iniciar nuestra clase comentando cuál es la ruta que vamos a seguir el día de hoy en el mapa pedagógico que han compuesto. Y, a ver, ahí. Ok, ahora sí. Ya, en el mapa pedagógico que se ha compuesto y vamos a poder trabajar temas como los principios de trazabilidad. Ya hemos visto trazabilidad, ¿verdad? Vamos a trabajar, sí, hemos visto ya la cadena de trazabilidad. Permítanme un segundo, por favor. Una vez más estoy poniéndoles la anterior. Permítanme un segundo para volver a compartir. Hoy es nuestra cuarta semana de trabajo y por tanto vamos a trabajar básicamente la interpretación de la norma 10.012. Entonces, ahora sí, permítanme compartir, por favor. Por error, les volví a compartir la anterior. Hemos hablado. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, por favor, me comentan si es que logran ver adecuadamente. Sí, licenciada, sí se logra visualizar bien. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces hoy ya vamos a hablar el tema de lo que es el inventario, la codificación, la gestión documental, los indicadores en general, los KPIs. Vamos a hablar de la preparación que vamos a trabajar para lo que es auditoría, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el sistema de gestión de mediciones, donde vamos a aprender para qué o por qué la norma ISO 10012 del sistema de gestión de mediciones nos habla, cuál es su razón de ser. Y en este caso lo que vamos a observar es que nos permite, por ejemplo, reconocer la relación que existe entre las normas 9001, 17025, 10012, reconocer también la importancia del sistema de gestión de las mediciones en el sistema de gestión, ¿no? Y para esto, la razón de ser es asegurar que los equipos de medición y los procesos de medición son aptos para el uso previsto y que se gestionan para dar confianza a los resultados que se van a brindar a los clientes, ¿no? Viendo siempre que nuestra razón de ser son los clientes, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo en 3 puntos clave. La ISO 17025 nos dice cómo debemos calibrar nuestros equipos para el laboratorio. La 10012 nos dice cómo debemos gestionar todos los equipos en la empresa para que las decisiones que tomamos con estas mediciones sean las correctas. En segundo lugar, el segundo punto va a ser que vamos a poder conectar la medición con el riesgo del negocio. Si nuestro foco es, si yo tomo una decisión en base a una medición, ¿qué tan seguro estoy de no equivocarme? Entonces hablamos, laboratorios, Gabriel, es laboratorios de ensayos y calibraciones. Entonces, si nuestro foco es tomar una decisión con base a una medición, tenemos que hablar qué tan seguro estoy de que no me voy a equivocar. Y por eso hablamos de la confirmación metrológica, calibrar, más verificar, más etiquetar, más el intervalo de recalibraciones. Hablamos de un control de procesos de medición.
hablamos de un análisis de riesgos si es que el equipo fallara, ¿no? Y el tercer punto, que es el puente que existe entre la 9001 y la metrología, recordando que la 9001 en su requisito 7.1.5.2 dice controla tus equipos de seguimiento y medición, pero no dice el cómo, ¿verdad? Y la 10.012 nos dice el cómo. Entonces, la razón de ser de la 10.012 es evitar que tomemos malas decisiones por culpa de una mala decisión, o mala medición, perdón. Entonces, vamos a continuar viendo que nuestro entorno actual está regido por la calidad. ¿Y qué es la calidad? Pensemos en qué es la calidad para cada uno de nosotros. Calidad básicamente es el grado en el que un producto o una materia prima o un servicio cumple con las especificaciones. ¿Qué es necesario para poder cumplir con estas especificaciones? Comprobar mediante mediciones de una variable si estamos cumpliendo o no con los requisitos solicitados. Entonces, en el entorno actual, la calidad es la base de todo lo que esperamos. Nuestros clientes ya no esperan recibir simplemente un producto, ¿no? O un servicio o una materia prima, sino esperan recibir un producto, en general vamos a llamarlo producto al servicio, materia prima, que es como lo denomina la norma 9000, vocabulario. Entonces vamos a denominarlo producto. Y lo que esperan es que cumplamos con lo que prometemos en la primera vez y que el cliente note esto. Entonces, en metrología lo vamos a traducir de esta manera. Calidad es tomar decisiones con datos correctos. Si mides mal, decides mal. Si decides mal, pierdes dinero, pierdes clientes o podríamos perder hasta vidas. Por eso todo está regido por lo que es calidad. La ISO 9001, las buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP, la ISO 17025, todas lo que orientan es a medir bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de calidad, cuando decimos que es el grado en el que un producto, materia prima o servicio cumplen con las especificaciones, vamos a decir que calidad es cuando el cliente vuelve, pero no devuelve el producto. Y para que el cliente retorne a nuestras instalaciones a pedir nuestros servicios, nuestros productos, necesitamos tres cosas. Procesos controlados, ISO 9001, mediciones confiables, ISO 17025 más ISO 10012, y personal competente, es decir, que sepan interpretar los datos. Recordemos que sin mediciones no hay calidad y sin calidad no hay negocio. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y en este caso vamos a hablar de qué se busca con un sistema de gestión de las mediciones. Decimos que buscamos un sistema eficaz de mediciones que nos aseguren que el equipo y los procesos de mediciones son adecuados para su uso previsto, ¿no? Entonces, podemos decir claramente que la respuesta corta de ISO 10012 se busca asegurar que las mediciones y los equipos de medición nos permitan tomar decisiones confiables y aptas para el propósito. Entonces, lo vamos a dividir en 4 objetivos. La idea es dar confianza lo que buscamos es dar confianza o tener confianza, vamos a decir, en los datos que estamos mencionando. Y para eso es que cuando midamos, por ejemplo, 10.5 bar de verdad, sean 10.5 bar. Y que podamos demostrarlo ante un cliente, ante un auditor, ante el sistema de metrología, etcétera, o INACAL. Y esto se va a lograr solamente con trazabilidad, más calibración, más incertidumbre. Luego, el segundo objetivo es reducir el riesgo de las decisiones equivocadas,
Si aprobamos un lote, despachamos un producto, firmamos una prueba hidrostática basándonos en una medición, el sistema va a buscar que el riesgo de que esta decisión esté mal sea el mínimo riesgo y sea conocido. Por eso aparece la confirmación metrológica y la regla de decisión. Tercer objetivo, optimizar recursos. En otras palabras, no es calibrar cada mes, por si acaso, o cada 2 meses. Es definir qué equipos son críticos en nuestro sistema, cada cuánto tiempo, de acuerdo a su desgaste, de acuerdo a su uso y con qué tolerancia. Así gastamos solamente lo que impacta en la calidad. Y finalmente, el cuarto objetivo es cumplir requisitos legales y del cliente. ISO 9001, BPM, ISO 17025, clientes, mineros, farmacéuticos, industria en general, todos nos van a pedir controlar equipos de medición. ISO 10012 nos dice cómo hacerlo para que pueda pasar una auditoría. Entonces, una frase clave es que un sistema de gestión de las mediciones busca que nunca tomemos una mala decisión por culpa de un mal dato. Vamos a hacer una analogía rápida, ¿no? Es como el mantenimiento preventivo, pero para tus datos. No esperes a que el equipo falle para darte cuenta que me diste mal 3 meses después. Entonces, estás preparando a tus equipos para poder pasar a una auditoría, pero sobre todo para poder tener resultados precisos, resultados que nos permitan tomar decisiones. Bien. Vamos con cuál es el objetivo del sistema de gestión metrológica. Hablamos de que es gestionar el riesgo de los resultados incorrectos que los equipos y procesos de medición podrían producir, afectando la calidad de los productos de la organización. Voy a volver a hacer la analogía, es como el mantenimiento preventivo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, según ISO 10012, el objetivo principal siempre va a ser garantizar que los resultados de medición respalden y cumplan con los requisitos metrológicos de la producción para los productos, para los procesos y para las decisiones de la organización. En palabras más sencillas, podemos decir que un sistema de gestión de mediciones busca 3 cosas importantes. 1, que midas bien, es decir, que tus equipos estén calibrados con trazabilidad y que la gente sepa usarlos. Así evitamos errores. 2, que decides bien. Es decir, que cuando apruebes un producto, una tubería, un lote de productos, lo hagas con datos confiables. Así reduces el riesgo de pérdidas, reclamos o accidentes. Y finalmente, que esto que hemos visto, medir bien, decidir bien, lo podamos demostrar. Ante ISO 9001, ante el cliente, ante INACAL, ante 17025. Es importante que tengamos registros de calibración, confirmación metrológica, intervalos y competencia del personal, ¿no? Bien, entonces vamos con una siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los métodos utilizados por el sistema de gestión metrológica? Y vamos a observar que primero los voy a mencionar, y verificaciones básicas de equipos, luego hasta la aplicación de técnicas estadísticas, ¿no? Entonces, además de esto, según 10012, los métodos y herramientas con las que vamos a gestionar y asegurar las mediciones confiables, va a haber 6 métodos, dentro de los cuales está la planificación de los procesos. Recordemos que siempre trabajamos en base al ciclo de Deming, el ciclo PHBA o ciclo de calidad, donde partimos por la planificación de los procesos de medición, definir qué es lo que vamos a medir, qué exactitud queremos definir, en qué condiciones y cuál es el método. Es decir, antes de medir, planifica. 2, confirmación metrológica de los equipos. En el paquete completo vamos a calibrar más verificar
ver que cumple con los requisitos, vamos a etiquetar y vamos a definir el intervalo de calibración. Entonces, 1 y 2 son parte de la planificación, ciclo PHBA. Luego, vamos a hacer un control metrológico de los equipos, el almacenamiento, la manipulación, el transporte, la protección contra ajustes no autorizados, que el equipo llegue bien a la medición. Entonces, seguimos planificando. Finalmente, vamos a la gestión de la documentación, que son los procedimientos, los registros, las calibraciones, las fichas de equipo, los certificados de trazabilidad, y vamos a evidenciar que sin evidencia no hay gestión. Y por último, al gestionar la documentación, estamos verificando. Ya hemos verificado básicamente los equipos con el control metrológico y con la gestión de documentación. Luego vamos ya hemos planificado, actuado, verificado, y ahora vamos a gestionar las no conformidades. Una vez en la verificación observamos qué pasa cuando un equipo falla o está fuera de tolerancia, cuál es el impacto, evaluamos cuál es el impacto de las mediciones anteriores y tomamos acciones. Entonces pasamos al planificar, verificar, hacer y actuar, es decir, a la mejora continua y al análisis de datos. Vamos a revisar las tendencias de calibración, fallas, costos, ajustar intervalos, capacitar el personal. Entonces, el sistema no solo se preocupa de calibrar, sino de planificar, controlar, documentar, corregir y mejorar. Bien. Observamos, creo que ya les mostré anteriormente, el cuadro donde vamos a verificar que dentro de nuestra empresa, nuestra orientación base es la satisfacción del cliente. Entonces, buscamos la satisfacción al cliente y a través de nuestros procesos, lo que vamos a lograr es buscar o lograr, primero preguntamos los requerimientos del cliente y estos requerimientos van a permitirnos pasar a una etapa de confirmación metrológica y realización de los procedimientos de medición. Estos procedimientos de medición van a tener dos partes importantes: la confirmación metrológica y el proceso de medición, y van a arrojar como resultado final los resultados de medición para lograr la satisfacción. Pero para que exista esta satisfacción, necesitamos trabajar un análisis y mejora de los sistemas de gestión. Tenemos que trabajar con responsabilidad de la dirección, el compromiso de la dirección y la gestión de recursos humanos o de recursos en general, que nos va a llevar a la mejora continua. Entonces, en este caso estamos hablando de cómo es que funciona nuestro sistema de gestión de mediciones. Estamos hablando de cuál sería nuestro mapa de procesos. Entonces, o el ciclo de gestión de las mediciones según 10.012, pero enfocados a ¿qué? A algo importante, la satisfacción del cliente. Entonces, en este caso, este ciclo que está orientado al cliente siempre va a iniciar con la entrada, que son los requisitos del cliente. Recordemos, cuando hablamos de procesos, hablamos de los procesos tienen una entrada, un proceso y una salida, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que la entrada son los requisitos del cliente. Preguntamos qué necesita el cliente, qué exactitud, qué tolerancia, qué norma. Pasamos por la etapa del proceso, en este caso el proceso de medición, donde vamos a tener, ya hablamos de la confirmación metrológica, calibrar, más verificar, más etiquetar, más el intervalo. Y el proceso de medición, básicamente, que nos permite ejecutar la medición con el método, el equipo y personal competente. Finalmente tenemos la salida, que son los resultados de medición, que son datos confiables, que nos van a permitir tomar decisiones y cumplir con el cliente. Pero requiere un soporte de los requisitos del sistema de gestión de mediciones para que todo
todo este proceso de entrada, proceso, salida pueda funcionar. Y una de las más importantes es la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, análisis de metrología, de mejora del sistema de gestión y las mediciones, y normalmente vamos a volver a empezar el ciclo de manera constante. Ahora, pasamos a la siguiente, donde vamos a ver cómo se evalúa un sistema de gestión de mediciones o gestión metrológica. ¿Cómo evaluamos? Y vamos a darnos cuenta que la evaluación del sistema va a consistir en estudios de 4 típicos errores de un sistema de medición: la estabilidad, la repetibilidad, la reproducibilidad y el sesgo. ¿Y esto qué va a significar? Entonces, cuando nosotros hablamos de este sistema, estamos hablando de una parte, o de esta parte del sistema, de una parte clave, porque vamos a poder explicar la repetibilidad, reproducibilidad, sesgo y estabilidad, los 4 errores típicos que se van a evaluar dentro del sistema de medición. ¿Qué es la estabilidad? Es que el sistema pueda medir igual a través del tiempo, que mantenga un estándar. Pero si mido la misma pieza hoy y en un mes me da lo mismo, entonces va a depender del desgaste del equipo, de la continuidad de uso del equipo. ¿Qué hablamos de repetibilidad? Repetibilidad, recordemos, es la variación cuando el mismo operador mide la misma pieza con el mismo equipo varias veces. Y esperaríamos que el equipo sea consistente, ¿no? Entonces, podría haber errores que se generan por el equipo mismo o por el método, por la forma como va a trabajar el operador, ¿no? Hablamos de reproducibilidad, es que, recordemos, es la variación cuando diferentes operadores miden la misma pieza con un mismo equipo. Entonces, aquí la pregunta general va a ser: ¿todos miden igual o dependen de quién mide? Entonces, el riesgo de error en este caso va a ser las personas, la capacitación que se les haya brindado y el método. Y finalmente, cuando hablamos de sesgo, hablamos de qué es la diferencia entre el promedio de nuestras mediciones y el valor de referencia o el valor verdadero, vamos a decir. Entonces, aquí lo que vamos a observar es si el sistema está desviado hacia arriba, hacia abajo, y normalmente los riesgos de error son la calibración incorrecta, el error sistemático. Entonces, cuando hablamos de en una analogía de disparar al blanco, si recuerdan, hemos trabajado con el bull, entonces el sesgo son todos los tiros que se hacen lejos del centro. Repetibilidad, todos los tiros están juntos, pero dispersos. Reproducibilidad, los tiros van de Juan, por poner un ejemplo, versus los de Pedro, van a estar en lugares distintos, ¿no? Y estabilidad, le apuntamos bien, pero en 3 meses ya no le apuntamos igual. Entonces, un buen sistema de medición debe ser estable, repetible, reproducible y sin sesgo. Ahora, ¿cuál es el campo de aplicación de la norma 10.012? Esta norma nos proporciona orientación para la gestión de procesos de medición, para la confirmación metrológica del equipo, especifica cuáles son los requisitos de gestión de calidad de un sistema de gestión en las mediciones que pueda ser utilizado por una organización. Entonces, ¿dónde se aplica? Básicamente, la ISO 10.012, sistemas de gestión de las mediciones, requisitos, procesos de medición y equipos de medición, aplica para cualquier organización que necesite demostrar que sus mediciones son confiables sin importar el rubro. ¿Y para qué les sirve? Para gestionar equipos de medición, desde un termómetro hasta una máquina de prueba hidrostática,
Les permite gestionar procesos de medición, asegurar que todo el proceso no está estandarizado, no solo el equipo te va a dar resultados válidos, entonces aquí hablamos de la gestión por procesos, y también podría dar soporte a las normas como la 9001, 17025, donde se habla de los recursos de seguimiento y medición. Puntos clave del campo de aplicación. No es para laboratorios de calibración, porque para poder acreditar laboratorios de calibración vamos a trabajar con la norma 17025. La norma 10012 es para poder dar soporte para los usuarios de la norma 17025 también, o de los laboratorios de calibración, donde podamos trabajar equipos en planta de producción, en obra, en mina, ¿no? Y la 10012 cubre todo el ciclo de vida del equipo, desde la compra, la recepción, la calibración, el uso, el mantenimiento y la baja. Además, es compatible para gestionar con cualquier otro sistema de gestión. La podemos complementar con 9001, con 14001, con 45001, con BPM, con HACCP y obviamente con 17025. Entonces, podemos decir que como campo de aplicación, la 10012 aplica a toda organización en la toma de decisiones basadas en mediciones y que quiere gestionar el riesgo de equivocarse. ¿Bien? Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las referencias normativas? Ya en este momento estamos interpretando la norma 10012. Queremos conocer las referencias normativas. De manera general, podemos decir que están la norma 9001, está la norma 19011, 9001, de sistemas de gestión de calidad, la 19011, las directrices para auditorías de sistemas de gestión de calidad y o ambiental. Tenemos también la 14001 para sistemas de gestión ambiental, la 17025 para los requisitos generales para la competencia de laboratorios en calibración, las normas BIM o vocabulario internacional de términos básicos. Entonces, antes de continuar con vamos a comentar de que estas normas, por ejemplo, las normas BIM, que es el vocabulario internacional de términos básicos, sabemos que es el diccionario de la metrología y nos sirve para que todos hablemos el mismo idioma. Hablemos de exactitud, trazabilidad, incertidumbre, calibración, verificación. La norma 9000 me refiero al vocabulario. También la norma 9000, que es fundamentos y vocabulario, nos sirve porque ISO 10012 está diseñada para poder trabajar junto con la norma 9001. Toma términos de calidad, proceso, requisito, mejora continua, acción correctiva. Entonces, la norma 10012 no cita otras normas como obligatorias, pero en la práctica siempre se va a ver acompañada de estas normas que estoy mencionando. En un siguiente acápite, la norma habla de definiciones. La norma 10012 nos dice que hay el acápite número 3, definiciones, donde hablamos de que el sistema de gestión de las mediciones, que es un conjunto de elementos interrelacionados que son necesarios para lograr confirmación metrológica y el entorno continuo de los procesos. Nos habla también, por ejemplo, del proceso de medición, que es un conjunto de operaciones para determinar el valor y la magnitud, y que un equipo de medición es un instrumento de medición, software, patrón de medida, material de referencia o aparato auxiliar para llevar a cabo una medición. Entonces, además de estos tres términos que son importantes, hablamos de otros términos como son, en este caso, permítanme, lo que es el sistema de gestión de medición, conjunto de elementos interrelacionados que son necesarios para lograr la confirmación metrológica, y el control continuo de los procesos de medición,
los procesos de medición, equipo de medición y características metrológicas, ¿no? Entonces, en este capítulo 3, la norma 10.012 nos habla de términos y definiciones. En este capítulo no solamente vamos a poner qué es un sistema de medición, un proceso de medición, equipos y mediciones, sino también aquellos términos que son importantes para nosotros. Entonces, si no confirmamos que todos hablamos el mismo idioma, pues vamos a poder recurrir tranquilamente a nuestros manuales de calidad o nuestros manuales en general para conocer los términos que se utilizan al interno de la organización, ¿no? Entonces, además, hay un capítulo importante que es la responsabilidad de la dirección, donde se habla de la responsabilidad en la función metrológica, enfoque al cliente, en los objetivos de la calidad y la revisión por la dirección. Y cuando hablamos de esto, básicamente nos estamos refiriendo a que la alta dirección, la que toma la decisión, igual que 9001, para liderar que el sistema de gestión metrológico funcione. Y aquí trabaja 3 puntos clave. En cuanto al enfoque del cliente, ¿qué hace la dirección? Se asegura de que se conocen los requisitos de medición del cliente, la tolerancia, la exactitud, las normas. Sin requisito del cliente claro, no podemos confirmar equipos, ¿verdad? Luego habla de la política y objetivos de calidad metrológica. Entonces, ¿qué hace la dirección? Define una política. En esta empresa, por ejemplo, medimos con trazabilidad y confiabilidad, ¿no? Fijamos los objetivos medibles, es decir, reducimos los equipos fuera de calibración al 0%, es un ejemplo. Cumplimos al 100% intervalos de calibración y comunicamos a todo el personal, ¿no? En cuanto a la revisión por la dirección, la responsabilidad es reunirse cada cierto tiempo para poder revisar el sistema. Y esto nos sirve para poder revisar resultados de auditorías, quejas de clientes por medición, el estado de calibración, los recursos, la falta de personal, por ejemplo, la falta de equipos, la falta de presupuesto, o si hay lo suficiente. Y como salida vamos a tener de una revisión por la dirección las decisiones, asignación de recursos, cambios del sistema. Si la dirección no se involucra, el sistema de gestión metrológico se queda solo en papeles, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de los recursos de información para la norma 12, donde hablamos de los procedimientos, del software y de los registros. Entonces, en procedimientos, nuestra preocupación o nuestro foco va a ser en documentados y sean validados. Y si son validados, que haya coherencia con su aplicación y validez de los resultados. En cuanto al software, también debe estar documentado, identificado, controlado, que sea adecuado, probado y validado antes de su uso y durante el uso. Y los registros para, por ejemplo, el almacenamiento de equipos, la protección, la recuperación, el tiempo de retención, la disposición de los registros. Entonces, esta es la parte del capítulo 4 y 7 de la norma 10.012, donde se pide 3 cosas. Hay que tener evidencia de que el sistema funciona. En otras palabras, los procedimientos son como el cómo se hace. Debes documentar mínimo los procedimientos de confirmación metrológica, como calibras, verificas y etiquetas, los procedimientos de control de equipos, almacenamiento, manipulación, ajustes, los procedimientos de procesos de medición, métodos, condiciones, competencia, procedimientos de no conformidades, qué hago si un equipo falla, y un procedimiento de auditoría interna. Segunda dato importante, los software. Si usas un software para gestionar mediciones, debe estar controlado
que revisa la 10012, ¿no? Que el software esté validado antes de usarlo, el control, las versiones, los cambios que hubieran, la seguridad de accesos, que nadie modifique datos sin autorización, y que los cálculos, la fórmula de incertidumbre que se haya colocado, esté bien, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos trabajar software de gestión de calibraciones, Excel, con fórmulas, sistemas de límites, LIMS también. Y por último, los registros, que son la evidencia de que si lo hiciste, debes guardar la evidencia. Una ficha de cada equipo, con su código, ubicación e historial, certificados de calibración con trazabilidad, registros de verificación antes de usar, registros de mantenimiento, registros de capacitación del personal y resultados de auditoría, ¿no? Y todo esto, si no está documentado, no existe. Si no hay registro, no se hizo. Bien, entonces, vamos a hablar de los equipos de medición. Y cuando hablamos de equipos de medición, hablamos de que todo equipo de medición necesario para satisfacer los requerimientos metrológicos especificados que deben estar disponibles e identificados en el sistema de gestión de las mediciones. En otras palabras, vamos a mencionar en este capítulo que es necesario, es la parte del capítulo 7.3, donde todos los equipos de medición que sean necesarios, que utilicemos para nuestros procedimientos, deben cumplir con los requerimientos o requisitos metrológicos y sobre todo deben estar disponibles e identificados. Lo más importante es la identificación. ¿Qué significa gestionar los equipos? En primer lugar, hablamos de dos palabras, disponible e identificado. Disponible, tener el equipo correcto con el rango y la exactitud adecuada para la medición que vamos a hacer. No podemos medir presión de 500 bar con un manómetro de 100 bar, ¿verdad? Identificación. Cada equipo debe tener un código único, inequívoco y etiquetar el estado en el que se encuentra. En esta etiqueta debe decir el estado de calibración, si está fuera o no está fuera de servicio, pues, que si es solo una referencia. Si nadie ha usado el equipo, debemos hacer una confirmación metrológica antes de usarlo, calibrar más, verificar que cumple, decidir si sirve, etiquetar y definir la próxima fecha de calibración, qué controles se debe hacer durante el uso, protegerlo de golpes, humedad, ajustes no autorizados, mal almacenamiento. En otras palabras, vamos a hablar de que se debe documentar las condiciones de uso y condiciones ambientales necesarias para lograr el adecuado desempeño del equipo. Bien, el equipo de medición también debe tener características metrológicas que se requieran según su utilización propuesta, exactitud, estabilidad, rango. Entonces, en este caso, no basta con tener equipos, hay que tener los equipos correctos y en buen estado y saber cuáles son. Bien. Continuamos con equipos de medición y vamos a hablar de algunas características del equipo de medición. Dentro de ellas, el equipo de medición, dijimos, debe cumplir con las características metrológicas que se requiere según la utilización propuesta. Podemos hablar de exactitud, por ejemplo, el rango de medición, que son los valores mínimo y máximo que se pueden medir, exactitud o incertidumbre, qué tan cerca está de la verdad y qué tan dudoso es el resultado, cuál es la tolerancia, la resolución, que es el cambio más pequeño que puede detectar y mostrar. Por ejemplo, una balanza de 0.1 gramos puede ver 10 gramos versus 10.01 gramos. La estabilidad y la deriva, qué tanto se ajusta con el tiempo y el uso, por eso es que definimos los intervalos de calibración, y cuáles son las condiciones de uso, ¿no? El equipo debe ser apto para el propósito, o sea, para su rango de exactitud y su resolución que sean adecuados. Bien, continuamos, entonces, cerramos con equipos de medición
Y dentro de estos equipos de medición hemos indicado que deberían tener un rotulado. Este rotulado va a tener diferentes formas. Entonces tenemos el rotulado que básicamente va a ser una etiqueta autoadhesiva pegada firmemente. Esta etiqueta indica la fecha de la última confirmación y de la próxima confirmación, y todo instrumento siempre debe estar identificado. Esta etiqueta es súper importante porque es la que dice a todos si el equipo puede ser usado o no. ¿Y para qué va a servir? Para dar información visible e inmediata al estado del equipo, que nadie use algo que no se debe, ¿no? Y en este rotulado esperaríamos encontrar, por ejemplo, la identificación, que es un código único del equipo, el estado de calibración, la fecha de calibración y próxima fecha, el estado de conformidad, que podría ser apto, uso restringido, fuera de servicio. Permítanme un segundo, por favor. Un momentito. Perdón. Entonces, decíamos que todo instrumento siempre debe estar identificado. Por ejemplo, este rotulado de confirmación va a etiquetar el equipo que está calibrado y está verificado. El rotulado de segregación va a etiquetar el equipo dañado o que está fuera de tolerancia o con certificado de calibración vencido. El rotulado de uso limitado nos va a permitir una etiqueta para un equipo de medición que se reclasifica por tener límites de error o estar fuera de especificación y se asigna a otro proceso. Entonces, en este caso se puede utilizar no necesariamente una etiqueta pegada, puede ser también una etiqueta electrónica en el software de gestión, en paralelo, un certificado que podría estar adjunto al equipo, una base de datos donde se consulta el estado. Entonces, si el equipo no tiene etiqueta o la etiqueta dice no usar, este equipo no se debe utilizar ni se debe tocar para nada. Otro requisito importante es el almacenamiento y manejo de equipos para la norma 10.012. Entonces, en este caso se debe establecer y mantener un sistema para poder recibir, manejar, transportar, almacenar y desechar equipos de medición para evitar la alteración, el uso inadecuado, el daño o el cambio de las características. En el capítulo 7.3, donde habla precisamente de almacenamiento, manipulación y transporte de equipos, el objetivo es cuidar que el equipo no se dañe ni se desajuste entre calibraciones.
Entonces, ¿qué pide la norma? Pide un lugar adecuado, limpio, seco, con temperatura y humedad controladas, un lugar que esté protegido, pueden ser estantes, vitrinas, estuches, lejos de los golpes, polvos o químicos, eh, separado, es decir, equipos calibrados, separados de aquellos que están fuera de servicio, identificados, que sepamos dónde está cada código. Por ejemplo, no guardemos micrómetros en una gaveta que tiene otro tipo de equipos que no están calibrados, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la manipulación, la norma nos pide que solo puede manipular el personal autorizado y capacitado. Que para poder utilizarlo tiene que utilizar los IPPs, es decir, guantes, paños para evitar grasa en las manos, evitar golpes, caídas, sobrecargas, y si se ajusta, que sea ajustado por un personal competente y que este ajuste quede registrado. Si hablamos de transporte, ¿qué pide la norma? Nos dice que debemos utilizar estuches, maletas que sean acolchadas, donde se puede evitar vibraciones, temperaturas extremas. Si es un patrón de referencia, por ejemplo, el transporte en especial debe ser muy seguro y al llegar verificar que no ha sufrido ningún tipo de daño antes de usarlo. Entonces, podemos decir que tenemos en este caso un equipo bien calibrado que se podría malograr en un día por un mal almacenamiento, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos o los dos requisitos del sistema de gestión de las mediciones? En primer lugar, los requisitos del producto, que son requisitos del proceso productivo, y los requisitos metrológicos, que nos van a hablar de los requisitos del proceso y medición y equipos de medición, y los requisitos del proceso de calibración. Entonces, ¿qué esperaríamos en este caso? Nos dice que la norma se divide en dos tipos de requisitos. La norma 10.012 en su capítulo 4 nos habla de los requisitos del sistema de gestión de mediciones, donde habla básicamente de dos tipos de requisitos, los del sistema de gestión de mediciones o los requisitos del producto o requisitos del proceso productivo, que básicamente van a ser las tolerancias, especificaciones, exactitud que pide el cliente o el producto. ¿Y de dónde salen? De planos, de fichas técnicas, de normas de producto, por ejemplo, el diámetro de un eje que nos podrían indicar de 25 milímetros más o menos 0.5 milímetros. Ahora, ¿qué son los requisitos metrológicos? También vamos a considerar que son dos. Son los requisitos del proceso de medición y los requisitos de los equipos de medición para poder cumplir con los requisitos del proceso productivo. Esto va a incluir procesos de medición, método, condiciones, competencia del personal, incertidumbre, nos va a hablar de los equipos de medición, rango, exactitud, calibración, trazabilidad. Entonces, va a haber una relación clave entre los requisitos del producto y los requisitos metrológicos, ¿no? Entonces, primero definimos qué también tenemos que medir y después vemos qué, con qué y cómo es que lo vamos a medir. ¿Sí? ¿Cómo seleccionamos el equipo correcto para poder hacer una medición? En este caso, he puesto un ejemplo, un proceso de secado de temperatura igual a 110 más o menos 5 grados centígrados. El proceso de control va a ser con un termómetro que va a tener una variabilidad de más o menos 1 grado centígrado y el proceso de calibración va a ser con un patrón que va a tener una variabilidad de más o menos 0.2 grados centígrados, ¿no? Entonces, en este caso, en el capítulo 7.2, procesos de medición y equipos de medición, nos indica que antes de medir vamos a utilizar 4 criterios para los requisitos de medir. Primero, definir qué es lo que necesito medir. Revisamos la magnitud, el rango, la tolerancia del producto,
Luego, punto 2, características del equipo. El equipo debe cumplir con cierto rango que cubra lo que vamos a medir, la exactitud. Requisito 4.1, el equipo debe ser 4 veces más exacto que la tolerancia. Resolución suficiente para poder ver la variación. Y la incertidumbre que sea conocida y aceptable, ¿no? Requisito 3, condiciones ambientales, temperatura, humedad, vibración, dónde se va a utilizar, y punto 4, disponibilidad y estado, que esté calibrado y que la calibración sea vigente, que esté identificado y que esté en buen estado, que el personal esté capacitado para poder usarlo, ¿no? Hablamos de nuestro proceso de medición, donde requerimos personal, equipo, procedimientos, ambiente y esperamos un resultado. Entonces, la gestión de las mediciones la vamos a lograr únicamente mediante el control de todas las partes del proceso de medición. Entonces, la norma 10.012 en el capítulo 7 nos habla de los procesos de medición. Y la norma le llama 5 elementos de los procesos de medición. Personal, ¿qué pide? Que el personal tenga competencia, es decir, que esté capacitado, autorizado y que conozca el proceso. Solo le vamos a dar una autorización y responsabilidad sobre determinadas actividades, de acuerdo a su competencia. El equipo. ¿Qué va a medir el equipo? Equipos confirmados meteorológicamente para poder medir un equipo, pues seleccionar un equipo, vamos a trabajar con equipos confirmados meteorológicamente, que tengan un rango adecuado, que estén calibrados, que estén identificados y que tengan trazabilidad. Luego hablamos del procedimiento. ¿Qué pide la norma? Que sea un procedimiento documentado. En otras palabras, que nos diga el paso a paso de cómo medir, cómo hacer en qué condiciones, cómo hacer las mediciones, en qué condiciones, cuáles son los cálculos, cuáles son los registros. Y finalmente, el ambiente, es decir, las condiciones controladas, temperatura, humedad, vibración, polvo, iluminación, etc. Por último, esto nos habla del método de la medición. Todo esto va a responder a un método de medición que sea adecuado y validado, que dé resultados con incertidumbre conocida. Y a esto lo vamos a conocer como el proceso de medición que nos va a arrojar resultados. Entonces, si falla uno de estos cinco pasos de medición, toda medición se va a caer, ¿verdad? La cadena es tan fuerte que hasta el eslabón más débil es importante. Bien. Cuando hablamos de la administración y gestión de los equipos de medición, hablamos de los equipos de medición que deben cumplir con características del equipo, rotulado de confirmación, sellado de integridad, calibración y trazabilidad, almacenamiento y manejo, planificación y condiciones ambientales. En otras palabras, ya lo hemos explicado anteriormente, sin embargo, en este caso estamos hablando de la administración y gestión de equipos de medición. La norma nos pide que controlemos el ciclo de vida completo del equipo. Y para esto hay estos puntos que son importantes. Las características del equipo, que debe ser apto para el propósito que estamos mencionando, ¿no? Entonces debemos revisar el rango, la exactitud, la resolución, la estabilidad. El rotulado de confirmación es la etiqueta visible que va a mencionar el código del equipo, la fecha de calibración, la próxima fecha de calibración y el estado en el que se encuentra el equipo, si es apto, si es no se puede usar o solo es de referencia. Un sellado de integridad o sello de precinto para evitar ajustes no autorizados. Si el sello está roto, el equipo queda fuera de servicio, ¿verdad? Luego hablamos de calibración y trazabilidad,
calibrar a intervalos definidos por la empresa. Toda calibración debe ser trazable, recordemos, a patrones nacionales e internacionales. Y el almacenamiento y manejo, guardar en un lugar limpio, seco, con temperatura controlada. Lo puede manipular solamente personal autorizado. Se transporta en estuches protegidos. Luego hablamos de la planificación y las condiciones ambientales. Tener un programa de calibración, asegurar que el ambiente de uso y almacenamiento no afecten al equipo. Entonces, en resumen, comprar el equipo es fácil. Lo difícil es mantenerlo confiable durante todo el tiempo, ¿no? Y si nos falla alguno de estos, podemos considerar de que es un equipo que está fuera de el alcance de la gestión y por tanto no lo podemos considerar como un equipo de medición para uso, ¿no? O apto. Bien. Ahora, estos equipos de medición deben tener algunas características metrológicas según la utilización propuesta. Y ya hemos hablado al respecto: exactitud, estabilidad, la escala, la resolución y la fuente de los requisitos que incluyen un manual del fabricante, regulaciones, normas y las determinadas por el mismo proveedor. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con esto? La norma 10.012 nos pide que para poder trabajar se requieren algunas características metrológicas del equipo. En este caso, hablamos de exactitud. Cuando hablamos de exactitud, ya sabemos es qué tan cerca del resultado de la medición o del valor verdadero, ¿verdad? La regla 4.1, es decir, el equipo siempre debe ser 4 veces más exacto que la tolerancia del producto. Estabilidad, qué tanto se ajuste el equipo con el tiempo y uso, y de aquí se van a dar los intervalos de calibración. La escala o el rango, los valores máximos y mínimos de donde se puede medir el equipo. Y la resolución, el cambio más pequeño que puede detectar y demostrar. Entonces, ¿de dónde salen estos requisitos? De los manuales del fabricante, porque ellos nos van a decir qué puede hacer el equipo. De las regulaciones y normas ISO, NTPs, normas internacionales, normas de producto, normas legales. Y de los requisitos del cliente, lo que pide en el contrato o pedido, y determinados por el proveedor de la organización, según tu proceso y tu análisis del riesgo. En otras palabras, el equipo debe estar apto para el propósito. Primero defino qué necesito medir, luego busco el equipo que cumpla con esos requisitos. En el siguiente capítulo de gestión de los recursos, vamos a hablar de la gestión de recursos humanos, la responsabilidad del personal. Y en este caso, la norma nos dice que la dirección nos habla en el requisito 6 que la norma dice que de nada sirve tener el mejor equipo si la persona no está capacitada. Entonces, toda persona que afecte la calidad de las mediciones debe tener definidas cuáles son sus funciones. ¿Para qué lo especializamos? ¿Para medir qué? ¿Para calibrar qué? ¿Para registrar qué? Para eso le vamos a dar una autorización, le damos autoridad. ¿Quién puede aprobar? ¿Quién puede declarar no apto? Y para que esto tenga una base, se pide que el trabajador tenga conocimientos, habilidades y experiencia. Entonces, ¿qué pide la norma? Identificar en primer lugar las necesidades de competencia para cada tarea. Es decir, qué conocen de medición y qué es lo que les falta de medición. Y en eso que les falta, en esa brecha existente, capacitar a través de cursos, de entrenamientos en el equipo, a través de entrenamientos del proceso o del procedimiento mismo. Y por último, evaluar, es decir, hacer exámenes de supervisión, auditoría
para ver cómo miden, cómo aplican los procedimientos. Todo esto debe estar registrado, es decir, debemos guardar evidencias de los títulos, cursos, evaluaciones. Cada persona debe tener su propio file personal y además debe tener una inducción, una motivación para la toma de conciencia de que el personal sepa cómo es su trabajo y cómo afecta desde su lugar de trabajo a la calidad de nuestros servicios, ¿no? Entonces, la regla de oro es que un personal competente trabaja con equipos calibrados, con un procedimiento documentado, y esto nos va a dar como resultado procedimientos o mediciones confiables, ¿no? Continuamos con la confirmación metrológica, y la realización de los procesos de medición. ¿Qué es la confirmación metrológica? Cuando hablamos de la confirmación metrológica, estamos hablando del capítulo 7.1. En este caso, son todas aquellas operaciones que nos permiten asegurar que un equipo de medición cumple con los requisitos metrológicos de su uso previsto. O sea, no es solo calibrar, sino es más completo. Y trabaja con dos partes importantes. La norma dice va a tener dos pilares importantes. La calibración, que es verificar y ajustar si es necesario, y la verificación es decidir si cumple o no con los requisitos. ¿Cuándo se hace? Antes de usar el equipo y a intervalos planificados. También después de un golpe de reparación o una duda de funcionamiento. Entonces, como resultado, nosotros, o cómo evidenciamos esto, a través del etiquetado, apto, no apto, a través de los registros, certificado de calibración, decisión de conformidad, y a través del ajuste o reparación. ¿Bien? Entonces, un equipo calibrado no significa que esté confirmado. Es confirmado más calibrado y reconocemos si está apto para medir. Igual, hablamos de los intervalos de confirmación metrológica y del control de ajustes del equipo. Entonces, los intervalos de confirmación metrológica son básicamente los métodos que vamos a utilizar para determinar o modificar la confirmación metrológica, y estos deben ser descritos en procedimientos documentados. En el capítulo 7.3c y d nos habla de los intervalos de confirmación metrológica, que es decir, cada cuánto tiempo hay que calibrar, verificar el equipo. ¿Y quién debe definirlo? Lo sabemos, la organización. ¿Dependiendo de qué? De la estabilidad del equipo, si se desajusta rápido, a intervalos cortos, del uso, si se usa mucho, intervalos cortos, recomendaciones del fabricante, requisitos de clientes y requisitos legales, y resultados de anteriores calibraciones. Entonces, el intervalo debe asegurar que el equipo esté conforme durante todo el tiempo. Luego tenemos el control de ajuste del equipo, que nos va a permitir reconocer que para evitar que alguien desajuste el equipo sin querer, se debe dar autorizaciones para ajustes. Solo el personal competente puede ajustar. Los sellos, el poner precintos, etiquetas de seguridad, para salvaguardar para el equipo. Y todo esto debe estar registrado, fecha de quién hizo el ajuste, qué hizo antes, por qué lo hizo, y debe haber verificaciones después del ajuste. Bien, los registros de confirmación de metrología básicamente son los registros del proceso de la confirmación. Estos deben estar fechados, deben estar aprobados por una persona autorizada. En el capítulo 7 también nos dice que son la evidencia documentada de que el equipo está apto para el propósito. Si no hay registro, el auditor va a asumir que no existe. Y cada registro debe contener un mínimo de identificación del equipo, fecha de confirmación y próxima fecha de calibración, resultado de calibración,
incertidumbre de la medición, criterios de aceptación, decisión de conformidad, apto, no apto o de uso restringido, quién es el responsable de la calibración, quién aprobó la confirmación y la trazabilidad a qué patrón certificado se comparó. Entonces, estos deberían guardarse en una base de datos o en una carpeta de equipos que debe ser legible, protegida, con un tiempo que defina la empresa o la ley, ¿no? Lo que no está registrado es que no se hizo. Lo que no se hizo no va a existir para el auditor. ¿Bien? Por otro lado, tenemos, bueno, ya les he explicado esta parte, hablamos de los procesos de medición. De acuerdo a la norma 10.012, vamos a tener que los procesos de medición están en el capítulo 7.2 de la norma y básicamente nos habla de que es un conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud. Para que éste sea confiable, nos pide controlar 5 elementos: personal, competente, capacitado, autorizado; equipo, confirmado metrológicamente; con trazabilidad y rango adecuado; procedimientos, método documentado paso a paso, cómo se mide; ambiente, condiciones controladas, temperatura, humedad, vibración, etcétera; y método, la técnica de medición validada con incertidumbre conocida. ¿Qué más nos pide la norma? Que trabajemos en base a el ciclo de Deming, planificación, definir lo que se va a medir, con qué exactitud, cómo se va a medir, aplicar el análisis de los requisitos de medición que necesita el cliente, la gestión de la incertidumbre, calcular, documentar la incertidumbre y verificar si es que se ha cumplido con todo lo planificado y tomar decisiones. Entonces, si falla alguno de estos elementos, la medición no va a ser confiable. Entonces, ¿cómo diseñamos el proceso de medición? De acuerdo a la norma, debemos diseñar basándonos en los requisitos del cliente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que diseñamos, definimos los requisitos de medición que nos va a dar el cliente. En otras palabras, para qué vamos a medir, con qué exactitud se va a medir, y seleccionamos los 5 elementos del proceso: personal, equipo, procedimiento, ambiente, método. Estimamos la incertidumbre, es decir, calcular la incertidumbre del proceso que sea menor que la tolerancia, y hemos dicho 4.1, la regla 4.1, y validamos el proceso, hacemos pruebas para demostrar que el proceso da resultados confiables, documentamos, mantenemos y dejar todo el procedimiento, registros, y revisamos periódicamente. Bien, tenemos también como parte importante la realización del proceso de medición. Y en este caso es cómo vamos a llevar a cabo el proceso de medición. Y básicamente hablamos de llevar a cabo bajo condiciones controladas que están diseñadas para cumplir con los requisitos metrológicos. Entonces, vamos a trabajar, recordemos la regla de oro. Primero trabajamos con los 5 elementos del proceso: personal, equipo, procedimiento, ambiente y método. Y además, las condiciones que puedan incluir, ¿no? Y aquí estamos hablando del equipo confirmado, las aplicaciones de procedimiento, el mantenimiento de condiciones ambientales, el uso de personal, la transmisión correcta de resultados. También hablamos de la implementación del seguimiento siempre que se especifique. Y hablamos de los registros de los procesos de medición que ya hemos ido hablando en cada etapa. Debemos mantener registros de los procesos de medición. Y en este caso, en cada registro deberíamos tener una descripción completa de los procesos de medición que hemos implementado, los datos pertinentes y obtenidos de los controles del proceso de medición, incluyendo cualquier información pertinente de la incertidumbre de la medición, las acciones tomadas, las fechas
en las cuales se llevaron a cabo las actividades, la identificación de los documentos de verificación pertinentes, las identificaciones de las personas responsables, las actitudes requeridas y logradas, ¿no? En este caso, estamos hablando de poder registrar todo aquello que hemos realizado para evidenciar la realidad del trabajo, del proceso de medición que hemos trabajado. En el requisito 7 también habla de la incertidumbre de la medición y también de la trazabilidad. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre de la medición, siempre consideremos que debe ser estimada para cada proceso de medición. Esta debe ser registrada y debe completarse antes de la confirmación. Recordemos que este es el rango de duda que tiene tu resultado. Ninguna medición es exacta al 100%. Entonces, ¿qué pide la norma? Que estimemos la incertidumbre de cada proceso de medición, que documentemos el procedimiento, que verifiquemos el procedimiento y que también hablamos de la trazabilidad. Cuando hablamos de la trazabilidad, estamos hablando de la cadena ininterrumpida que va a conectar nuestro equipo con el patrón nacional o internacional. Entonces, la norma 10.012 nos dice calibrar con patrones trazables, en este caso el Instituto de Metrología de INACAL, algunas otras entidades extranjeras, tiene que certificarse, tiene que demostrar esa cadena y debe ser a intervalos definidos para no perder la trazabilidad. Entonces, nuestra cadena va a ser nuestro equipo, patrón de laboratorio, patrón nacional y el sistema internacional. Perdónenme, pero hoy día estoy con un tema de salud raro. Un segundo, por favor. Bien, vamos a continuar. Entonces, hablábamos de la cadena ininterrumpida, ¿no? Y finalmente viene el capítulo de análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones. ¿Qué nos pide la norma 10.012 al respecto?
en general, nos dice que la función metrológica debe planificar, implementar, hacer seguimiento, análisis y mejora para dar conformidad del sistema de gestión y mejorar continuamente. Entonces, en este capítulo, la norma en el capítulo 8 nos habla de análisis. Es decir, nos va a pedir que el sistema de gestión debe reconocer los datos de calibración, cuántos equipos han trabajado durante un periodo de tiempo, cuántos equipos han fallado, cómo han sido las calibraciones, si ha cumplido los intervalos de calibración, qué no conformidades hemos tenido en el sistema, cuáles han sido los errores de medición, las quejas de los clientes, cuáles han sido los resultados de auditorías internas y externas y cuál ha sido la retroalimentación del cliente si es que las mediciones le sirvieron. Bien. Hablamos de mejora en general y en este caso hablamos de las acciones correctivas, es decir, para eliminar la causa de un problema que ya pasó, el equipo de trabajadores debe hacer un análisis de causa-efecto, haciendo uso de las herramientas de la calidad y tomar decisiones, ¿no? Acciones preventivas para evitar que un problema más pase, una potencial no conformidad. Y mejora continua cuando revisamos procesos, procedimientos y recursos para hacerlos mucho más eficientes. Hablamos de auditorías y seguimientos. Entonces, en este caso, lo que la norma nos pide es que la función metrológica debe utilizar como herramienta la auditoría y el seguimiento y otras técnicas para poder determinar la adecuación y eficacia del sistema de gestión de mediciones. Entonces, nos dice que verifiquemos el sistema de gestión de las mediciones si es que éste funciona y si es que éste cumple. Funciona, es decir, se aplica adecuadamente, de manera eficiente, eficaz, para la satisfacción del cliente, y si cumple, es que cumple con cada uno de los requisitos de la norma. Una auditoría interna tiene como objetivo revisar si cumplimos con lo que nosotros mismos hemos planificado. ¿Qué auditamos? Procesos de medición, equipos o la confirmación metrológica en nuestros equipos, si es que los equipos están calibrados a tiempo, los registros, si están completos, si son trazables, y la competencia personal, ¿no? Nos habla del seguimiento y medición también, que no basta con auditar, hay que medir el sistema eficaz. Trabajemos con indicadores, por ejemplo, porcentaje de equipos calibrados a tiempo, número de fallas, costos de calidad o de no calidad, los análisis y tendencias, los equipos que están desajustándose más rápido, o la satisfacción del cliente, que es importante, cuyas mediciones fueron aceptadas o no aceptadas, ¿no? ¿Y qué hacemos con los resultados? Todo hallazgo de auditoría o del seguimiento debe terminar o en una acción correctiva o acción preventiva o en una mejora. Acción correctiva, corregir lo que falló. Preventiva, evitar que ocurra el fallo. Y mejora, hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, toda auditoría debe trabajarse en 4 etapas también. Planificar, realizar las auditorías, verificar los resultados para poder responder a las acciones correctivas, preventivas o mejora, y deben registrarse los resultados. Es importante que aseguremos que se toman sin tardanza las acciones para eliminar las no conformidades que se han ido detectando. Entonces, lo más probable es que nos pidan, muéstrenme su programa de auditorías internas, el último informe, cuáles fueron las acciones correctivas que se han tomado. Tenemos el control de las no conformidades, sistema de gestión de la medición no conforme y los procesos de medición no conformes. En la función metrológica, podemos detectar cualquier no conformidad
y se debe tomar acciones inmediatas, es decir, hacer un análisis de causa, una propuesta o una tormenta de ideas de propuestas de solución, utilizar cualquier otra herramienta, y por último, verificar si se tomaron las acciones. En el capítulo 8.3 de control de equipo de medición no conformes, nos habla de que un equipo no conforme, por ejemplo, es cuando se encuentra la falla en calibración o está fuera de ajuste. Un proceso de medición no conforme es aquel que cuando la medición se hizo mal, el método incorrecto, el ambiente, el personal no competente. Entonces, la norma pide que cuando ocurra esto debemos cumplir algunos pasos para identificar y aislar, es decir, poner la etiqueta de no apto o fuera de servicio o retirar el equipo de uso para anular resultados dudosos. Evaluar el impacto, qué productos se midieron con ese equipo o qué procesos, y a veces, normalmente hay que retrabajar, remedir o avisar al cliente y registrar esta evaluación. Luego tomar acciones para el equipo, ajustar, reparar, recalibrar, dar de baja, dependiendo, y para el proceso corregir el procedimiento, capacitar y cambiar condiciones. Luego verificar, después de cada acción, volver a confirmar metrológicamente antes de volver a usar y finalmente registrar todo. Guardar evidencia de qué falló, qué se hizo, quién decidió, qué pasó con el producto. Entonces, un equipo no conforme que se sigue usando va a dar productos no conformes que van a llegar al cliente, ¿verdad? Ya hablamos de equipos de medición no conformes y vamos a hablar de otra parte importante que es la mejora. La mejora según la norma 10.012. Y en este caso lo que vamos a hacer es hablar de que en la función metrológica la mejora es básicamente buscar las fuentes para poder mejorar. Mejorar después de haber analizado resultados de auditorías que falló, datos de calibración, equipos que fallan mucho, no conformidades de equipos y de procesos de medición, quejas de clientes, mediciones que no sirvieron y revisión para las estrategias de la dirección. Entonces, ¿qué tipos de mejora deberíamos encontrar? Las acciones correctivas. Dentro de la acción correctiva es importante eliminar la causa de un problema y de un problema y poder capacitar a nuestro personal, ¿no? Entonces, por decir, se rompieron 3 termómetros, la idea, una corrección es comprar estuches comprar nuevos termómetros, pero la acción correctiva sería comprar estuches protectores para estos productos de manera que no se vuelvan a romper. Por otro lado, la acción preventiva es eliminar la causa de un problema, pero un problema potencial. En otras palabras, capacitar antes de que se mal utilice un equipo, capacitar antes de que haya errores, o preparar o prevenir o comprar los estuches antes de que ocurra la situación. Y finalmente vamos a tener lo que es la acción preventiva. Les decía, determinamos las no conformidades potenciales, evaluamos las necesidades de acción y determinamos e implementamos la acción necesaria, registramos resultados. Entonces, finalmente, la norma ha cambiado este año. Este año ha habido cambios de la 10.012 del 2003-2004 a la 10.012 del 2026. Este estándar de gestión metrológica tiene 10 cambios importantes y de impacto en sectores regulados. Hablamos de equipos a procesos integrales. Es una actualización estratégica que va a transformar la metrología de un requisito documental a una herramienta clave para tomar decisiones basadas en riesgos y datos. Además, la estructura de la norma se alinea perfectamente a estándares modernos como es 9.000, 14.001, 45.001,
17025 para que la integración sea más fluida en lo que es la gestión empresarial. Luego está el enfoque de riesgos. Vamos a identificar y mitigar de manera proactiva riesgos de medición que impacten en la calidad, seguridad o conformidad legal. La incertidumbre clave es el protagonismo decisivo de la incertidumbre para evitar falsas aceptaciones o rechazos para incrementar la confianza. Y también otros cambios son que se trabaja a intervalos basados en evidencia. Es decir, se van a sustituir los periodos fijos tradicionales por metodologías analíticas avanzadas para poder maximizar la rentabilidad y precisión. Es decir, se va a trabajar con análisis continuo del comportamiento histórico de los equipos, reducción de calibraciones innecesarias, la detección oportuna de desviaciones de equipos, la disminución significativa de costes operativos. Finalmente, tenemos la trazabilidad y control operativo, que también ha habido cambios. 5, el refuerzo de trazabilidad metrológica, una demostración rigurosa de la cadena ininterrumpida de comparaciones con patrones nacionales o internacionales. 6, el control integral de procesos, donde la atención se extiende más allá de los equipos, los procesos de medición son más completos y estos deben ser validados y controlados. La competencia técnica del personal, hay mayor exigencia en los requisitos de capacitación, cualificación y evaluación de personal. Y en lo que es mejora e integración, nos habla de la mejora continua y calidad, una revisión periódica del desempeño metrológico, la vinculación abierta a cada medición, y orientándonos a lo que es industria 4.0 y digitalización, se está trabajando con una estructura preparada para la integración de tecnologías, monitorización y automatizada, análisis masivo de datos y gestión digital de activos de medición. Entonces, podríamos decir que esta es nuestra norma 10.012, cuyo objetivo es mejorar la gestión de operaciones metrológicas, brindando confianza y conformidad con los requisitos de sus productos. Además, asegurando el nivel de calidad de las medidas, que es un modo de evitar decisiones erróneas, reducir pérdidas derivadas de productos y procesos deficientes. ¿A quién va dirigido? A fabricantes, reparadores, verificadores de instrumentos de medición, laboratorios de calibración acreditados. No es 17.025 que quiere demostrar la eficacia, sino va a soportar 17.025. También a empresas de inspección. ¿Qué referencias normativas? Las hemos mencionado, los términos y mediciones también, requisitos generales, el sistema de gestión de medición debe asegurar, controlar que los requerimientos metrológicos específicos se cumplan, que la organización debe estar orientada a los procesos de medición y equipos, controlar procesos de medición designados, confirmar metrológicamente los equipos de medición. Y la responsabilidad de la dirección orientada a brindar los recursos necesarios, definir y establecer los requisitos y hacer una revisión sistemática del sistema de gestión de las mediciones a intervalos planificados para asegurar su continua adecuación, eficacia y conveniencia. Y además, su orientación al enfoque del cliente. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la exposición de los temas. Por favor, si tuvieran alguna pregunta para poder continuar. No sé si por ahí está Denise. Ese tema es básicamente la interpretación de la norma. Entonces, de hecho, es bastante árido y teórico. No vamos a poder aplicar ningún caso específico. Más bien, consultar qué es lo que tienen ustedes como consultas, ¿no? A ver, vamos a ver por acá.
A ver, Jorge Rosas nos dice, buenas noches, para una industria no sería indispensable y suficiente la 9001 y la 10012. La 17025 es para laboratorios de control que emitan certificados como un servicio. A ver, en industria se puede trabajar la 9001 y vamos a tener el soporte adecuado con la 10012, es cierto. Porque en su requisito 7.1.5 nos dice directamente que debemos tener equipos calibrados y en buenas condiciones. Sí, es verdad. ¿Quién me preguntó? Jorge. En el laboratorio de calibración donde trabajo solo hay una persona que hace todo. Esa persona recibe, mide, elabora certificados. Dado que la capacidad solo se requiere una persona, ¿es necesario que tenga un jefe? Tanto como jefe no, pero sí lo que tenemos que evidenciar es la competencia de este personal que pueda tener todas las aptitudes, capacitaciones para poder trabajar. Pero no es necesario, nunca dice que haya un jefe. Él puede ser el responsable técnico y lo que sí es importante es que cuando se vaya a hacer una auditoría haya imparcialidad. Partiendo de que la norma ISO 10012 es certificable, ¿cada cuánto tiempo se debe actualizar la certificación? ¿Qué tiempo demanda su implementación? ¿Y de qué factor depende? Al ser una norma certificable, definitivamente es la entidad certificadora la que va a definir cada cuánto tiempo hay una evaluación de recertificación. Entonces, esta norma normalmente se evalúa cada 12 meses. ¿Quién define los procedimientos, las especificaciones de equipos y el sistema de registros? El área de calidad junto con el personal que está involucrado en los procedimientos. Bien. Esta vez les voy a dar las gracias. Realmente me siento con mucha fiebre. Parece que he comido algo que no debía. Y agradecerles su presencia el día de hoy. Denise, por favor, te dejo con nuestros estudiantes. Nos vemos el día de mañana, que espero ya estar mucho mejor. O el 2 creo que es, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, licenciada. Bien, está bien. No se preocupe, licenciada. Estamos... En comunicación. Nos vemos en la próxima clase el día lunes 3 de agosto. Gracias. Ok, licenciada, no se preocupe, estimados profesionales. El link de asistencia va a ser compartido en breve por el grupo de WhatsApp. Y también les comento que aún sigue vigente el valor promocional para su certificación. Si desean acceder a ella, pueden comunicarse con nosotros por interno, ¿sí? Buenas noches a todos.